En este domingo que nos va acercando poco a poco al final del año litúrgico, ya vamos viendo cómo la Iglesia nos propone textos altamente significativos. Vemos, por una parte, en la primera lectura y en el Evangelio, un rasgo importante de la vida cristiana: la generosidad del pobre. Y en la carta a los Hebreos que vamos leyendo estos domingos, una vez más, la diferencia entre el sacrificio que realizaban los sacerdotes del templo de Jerusalén, el Antiguo Testamento, y el sacrificio de Jesucristo. Una diferencia muy importante, una diferencia, como veremos, sustancial. Trigésimo-segundo domingo del tiempo ordinario, ciclo B, 10 de noviembre de 2024. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días se alzó el profeta Elías y fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé». Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle: «Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan». Ella respondió: «Vive el Señor tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos y entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos». Pero Elías le dijo: «No temas, entra y haz como has dicho. Pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después, porque así dice el Señor Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra». Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació y la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo no entró en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez al final de los tiempos para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado para salvar a los que lo esperan. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía: «Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa». Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero.
Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. En el primer libro de los Reyes aparece como una especie de libro aparte en su interior lo que llamamos el ciclo del profeta Elías. Tenemos el profeta Eliseo y el profeta Elías. El profeta Elías es muy importante para el Antiguo Testamento. De hecho, representa el profetismo. Si recordamos, en la Transfiguración aparece Moisés y Elías, ese profetismo simbólico de Elías. Y aquí vemos en una acción importante, vemos una viuda que recogía leña. Las viudas, los huérfanos, eran descartados y marginados en el mundo antiguo. Eran consecuencia muchas veces de las guerras. No había seguridad social ni ayudas sociales. Tan solo dependían de la cupá, es decir, de la ayuda que la caja de la sinagoga podría darles. Pues bien, esa viuda recogía leña. Y estaba recogiendo leña porque iba a preparar, como nos dirá más adelante, un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Sin embargo, Elías se aparece y le pide primero agua. Y después le pide que sí, que haga un pan. Y que coja el aceite y la harina de la orza y que haga un pan. Y Elías le dijo: un pan para mí. Y a partir de ese momento, de esa acción simbólica, ya no hubo en la alcuza del aceite y el trigo ninguna carencia para esa mujer ni para su hijo. ¿Por qué? Porque hizo lo que le había dicho Elías: entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina de una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después, porque así dice el Señor Dios de Israel. La orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra. Estamos hablando de una gran sequía sobre la tierra que no producía ese trigo y ese aceite. Pues bien, ella obró según Elías y tuvo ese aceite y ese trigo durante todo ese tiempo, hasta que los cielos se abrieron y vino la lluvia. Es un gesto de generosidad absoluta, un gesto de una persona que carece de todo y sin embargo antepone la palabra profética, la palabra que de parte de Dios le había dado el profeta Elías. Segundo texto de la carta a los Hebreos nos habla del sacrificio de Jesús. Ese sacrificio que no es de un santuario construido por hombres, sino el mismo cielo, intercediendo por nosotros. Y la característica más importante, se ofrece a sí mismo por nosotros una sola vez. La expresión más importante que aparece aquí, por esa pasión, por haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo, eso. Sin embargo, Él, esos sacerdotes, sin embargo, Él se ha manifestado una sola vez, al final de los tiempos, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Morir una sola vez y después de la muerte el juicio. Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez, la segunda venida aparecerá ya sin ninguna relación al pecado para salvar a los que esperan. Es una llamada a reconocer que Jesús, con ese sacrificio único ante la cruz, perdona nuestros pecados. Y tenemos que tener la esperanza que cuando vuelva ya no será para perdonar los pecados, sino para abrirnos el camino de la vida eterna. Y vemos el Evangelio, un Evangelio muy significativo, que tiene dos partes. Una primera parte en la que vemos unas palabras durísimas de Jesús a los escribas. Jesús, instruyendo al gentío, les dice: cuidado con los escribas. ¿Y por qué les dice
cuidado con los escribas. Primero, porque les encanta pasearse con amplio ropaje. Segundo, que les hagan reverencias en las plazas. Tercero, buscan los asientos de honor en las sinagogas. Cuarto, los primeros los puestos en los banquetes. Y añade, todavía más duro, devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Tremendo. Tremendo estos motivos y estas razones que Jesús aduce para que vayamos con cuidado con los escribas. Pero nos está alertando a nosotros a vivir una religiosidad sin apariencias, una religiosidad transparente, sin búsqueda de honores, sin búsqueda de primeros puestos, sin búsqueda de que nos alaben. San Francisco decía que los santos habían sido santos, con obras magníficas, y nosotros, predicando sobre los santos, queremos obtener honor y gloria. Ojo, que la religión es una trampa en la que podemos caer muchas veces como los escribas. Y a continuación, en relación con esto, y hay una palabra clave que nos enlaza con el primer texto del libro de los Reyes, el profeta Elías, y con la segunda parte del Evangelio. Devoran los bienes de las viudas. Y entonces vemos a Jesús ahí, sentado, enfrente del tesoro. Seguramente esa caja, esa cupá donde se echaba el dinero. Y observaba. El evangelista Marcos es muy plástico. Observaba a la gente que iba echando dinero. Y probablemente por el ruido, Jesús dice, muchos ricos echaban mucho. Y se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Y entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les da la lección de lo que había estado observando. Y se la da sentado. Sentado significa sentando cátedra, como en la cátedra de Moisés. En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Es la generosidad absoluta del pobre absoluto, que es la viuda, a la que probablemente, como ha dicho la primera parte del Evangelio, devoran los bienes de las viudas esos escribas. El problema en cristiano no es la cantidad, sino la cualidad. Muchas veces esa norma tenemos que aplicarla en tantas cosas en nuestra vida. No es la cantidad de oraciones, no es la cantidad de limosnas, no es la cantidad de cosas que hacemos, sino la cualidad, la cualificación. Lo que hacemos con todos los sentidos, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma, con todos nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, con todo lo que somos. A eso estamos llamados, a esa generosidad absoluta que nos hace precarios y depender total y absolutamente de Dios. En la lectura del libro de los Reyes vemos cómo el Señor atiende a los necesitados. El propio profeta Elías solicita ayuda a una viuda de Sarepta. Ella está en una situación muy precaria, pero el profeta le envía la generosidad según la palabra del Señor y se ve cumplida. La epístola a los Hebreos manifiesta la diferencia que existe entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio de la antigua alianza. Cristo entró en el mismo cielo para ponerse ante Dios para interceder por nosotros. En el Evangelio de Marcos, Cristo nos exhorta a ser sencillos y transparentes, a no andar presumiendo de riqueza ni darnos importancia. Alaba la humildad y la generosidad como la viuda pobre que echa en el arca más que nadie.